Es un privilegio. Me alegra mucho saludarles. Me alegra mucho estar en Barranquilla hoy, pero la verdad extraño el desayuno, los pollos, y donde estoy no hace nada de calor, entonces estoy en Barranquilla sin sentir calor y sin disfrutar del calor de ustedes. Pero a la distancia, creemos que Dios es soberano y estamos en la situación que estamos por el permiso de Él. Y qué privilegio es poder compartir hoy de la palabra de Dios. Yo les digo, si no me alcanzan a escuchar o si hay algún problema con lo de las diapositivas que todavía no las he puesto, me gritan bien duro que yo tengo aquí los auriculares puestos. Pero si no me gritan, yo voy a seguir entonces. ¿Te gusta que te digan bien hecho? ¿Te gusta que te feliciten? A mí sí. Debemos hacer lo correcto, nos feliciten o no, pero es agradable cuando otros aprecian lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué acciones nuestras lo alegran a Él? Nuestro texto esta mañana es Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Lucas 21, 1 al 4. Creo que debemos estar mirando en la palabra los versículos y me gusta hacer eso, pero como sé que para algunos es difícil, en las diapositivas tengo los versículos que vamos a estar mirando hoy. Nuestro tema es la ofrenda de la viuda, y lo que vamos a enfatizar de su ofrenda es la forma en la cual a Dios le agradan la generosidad y la entrega completa. Eso es lo que le agrada a Dios, que seamos generosos, que nos entreguemos completamente a Él. Preguntamos, ¿qué le agrada a Dios? ¿Cuáles acciones nuestras lo alegran? Jesús, en el texto que vamos a considerar esta mañana, elogió a una viuda pobre que echó 2 monedas en el tesoro del templo. Una viuda pobre que echó 2 monedas en el tesoro del templo. Nos recuerda eso, que Dios ve todo lo que hacemos. Él estaba observando, Él estaba mirando, el Señor Jesús. Dios ve todo lo que hacemos. Él también sabe todo lo que pensamos. Al Señor le agrada la generosidad y la entrega completa de los suyos. ¿Cómo conseguiste los recursos y las habilidades que tienes? ¿Reconoces que aparte de ser el resultado del esfuerzo tuyo y la bondad de otros, todo lo bueno que tienes es un regalo de Dios, del buen Dios, y que no solamente te lo ha regalado todo lo que tienes, sino que deberás rendir cuentas de lo que haces con lo que Dios te ha prestado? ¿Estás consciente de eso? ¿Recuerdas eso constantemente? Dios quiere que seamos generosos, que nos entreguemos a Dios, que seamos generosos y que nos entreguemos completamente a Dios. Vamos al texto, Lucas 21, 1 al 4. Habla del Señor Jesús y nos dice que levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos, los ricos, echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Lucas 22, 1 al 4. A mí me gusta mirar los relatos paralelos, entonces quiero que miremos ahora también 4 versículos en Marcos capítulo 12, el relato paralelo que la verdad tiene
casi que, o sea, es aún más similar de lo que son los relatos paralelos. Realmente no notamos una diferencia, algunas palabras nomás. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esa es la diferencia entre los dos relatos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les echó, todo lo que tenía, todo. Creo que este relato enseña mucho, tiene mucho para decirnos sobre dar con generosidad, sobre ofrendar con sacrificio. Pero tomemos nota que también subraya la importancia de entregarnos por completo a Dios, darnos nosotros mismos a Él. ¿Cuáles aspectos de tu vida están firmemente bajo el control del Señor? ¿Y cuáles le has entregado solo a medias? ¿Cuánto control ejerce Dios sobre los diferentes aspectos de tu vida? No debemos reservarnos nada, no debes guardarte nada. Ni de quién te gusta, de qué te gusta, de qué haces cuando estás desarrollando un gusto por algo o alguien que no te debe gustar. El área sentimental. También estamos hablando del área, lo que tiene que ver con lo económico. Cómo ganas el sustento y cómo gastas los recursos que Dios te provee. Estamos hablando de que no debemos guardarnos nada en el área de los pasatiempos. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Hablamos también del área intelectual. ¿Qué creemos? ¿Qué leemos? ¿Cómo alimentamos nuestra mente? Hablamos también o hacemos referencia a las palabras que decimos. ¿Qué expresamos? ¿Y con qué tono decimos las cosas? Y también las cosas que pensamos. Entonces, no debes guardarte nada ni en lo sentimental, emocional, económico, pasatiempos, intelectual, palabras o pensamientos. Todo debe estar bajo el control de Dios. Y Dios tiene algo que decir en cuanto a todas esas áreas. Le importan a Él. Yo tengo luchas en cada una de esas áreas. Deseo vivir plenamente bajo el control de Dios, pero no lo hago tanto como quisiera hacerlo. Cuando peco, yo soy el responsable. No puedo echarle la culpa a nadie más. Y reconozco que debo ser más disciplinado, que mi lengua debe estar más controlada por el Señor. Me habla este texto. Me lleva a examinarme a mí mismo. Vamos a mirar los 4 versículos del texto de Lucas 21, versículos 1 al 4. En el primer versículo, Jesús, estando en el templo, dice que levantó los ojos y vio. En la zona del templo que se conocía como el atrio de las mujeres, había una arca donde se colocaban las ofrendas y donaciones para las necesidades del templo y también para auxiliar a la gente necesitada. El arca tenía 13 cofres con aberturas en forma de embudo, y cada cofre tenía un destino específico y se indicaba en el cofre cuál era el propósito de las ofrendas que entraban allí. Es interesante cuando hablamos de ofrendas, la conexión entre la caridad, la generosidad y la piedad. Están cercanas las una de la otra. Notemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, los primeros versículos del capítulo, donde se nos habla de Cornelio,
un hombre que quería encontrar a Dios y más adelante en el capítulo nos narra acerca de su conversión, pero es interesante la conexión entre oraciones y limosnas. Y limosnas, quizás tenemos una idea diferente a lo que es la limosna en nuestra cultura, pero la idea en su uso bíblico es dar generosamente para suplir las necesidades de otras personas, con generosidad, con compasión, ser movidos por el amor fraternal. Leemos esto en los primeros versículos de Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Estaba buscando a Dios, tenía inquietudes espirituales con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Había un elemento horizontal y también un elemento vertical de su búsqueda espiritual. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. La relación entre la piedad, la búsqueda de Dios y la caridad o la generosidad. Debemos ofrendar para la obra del Señor. Y la obra del Señor incluye ayudar a gente necesitada. Estamos todavía comentando el versículo 1 y Lucas habla de que Jesús levantó los ojos y vio. Marcos se refiere a que Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Dios se da cuenta, se desprende de este pasaje, Él se da cuenta de cuándo y cómo contribuimos para su obra. No solamente eso, se da cuenta de si damos con generosidad o con tacañería. Se da cuenta además si lo damos para que nos vean, para que nos admiren, o si ofrendamos como para Él. Él se da cuenta de esas cosas. Él está pendiente. Él mira, Él ve, Él observa. Y dice que había algunos que ofrendaban más que otros. Dice el versículo 1 que Jesús vio que los ricos echaban sus ofrendas. Gracias a Dios por la gente que ofrenda mucho. Y en verdad, si Dios nos provee con abundancia, nosotros debemos ofrendar generosamente, según hayamos prosperado, como vamos a ver ahora algunos principios que encontramos en las epístolas. Si Dios te da con abundancia, sé generoso también con tus ofrendas. Versículo 2. Se nos dice que era una viuda muy pobre. La expresión griega implica pobreza extrema. Su situación era muy precaria. Era alguien que debía haber recibido ofrendas de otros. Ella de más, pero más bien ella ese día ofrendó para necesidades ajenas. Era una persona generosa. La blanca, moneda de la cual se nos habla en el versículo 2 de Lucas 21, era una pequeña moneda de cobre, la de más baja denominación que circulaba en Palestina. La viuda no tenía sino 2 monedas, no tenía nada más. Marcos hizo una equivalencia de la blanca, lo que se entregaría en la casa de cambios. La equivalencia a la blanca hizo una equivalencia de la blanca a la moneda de más baja denominación, un cuadrante, la moneda romana de más baja denominación, para una mejor comprensión de sus lectores romanos. Y 2 blancas equivalían a un denario dividido por 64.
El denario era el pago de un día de salario, y si el salario mínimo de un día es hoy de unos 45,000 pesos. Estamos hablando que la ofrenda de esta viuda muy pobre era de unos 700 pesos. En términos de Bogotá, eso es menos de lo que vale un pasaje de Transmilenio, apenas para unos panes. Poquito, esa es la idea. Versículo 3. Su ofrenda fue una cantidad pequeña, muy pequeña. Pero su entrega de 2 monedas recibió la admiración del Señor. Él dijo que ella echó más o dio mucho más en comparación con sus recursos que los demás habían dado. Por eso su ofrenda fue de mucha mayor cuantía para Dios. A los ojos humanos, claro, era poco, 700 pesos. Pero a los ojos de Dios valía más que todo lo que habían echado los ricos. Versículo 4. Jesús notó que la gente que más ofrendó ese día lo hizo de lo que les sobraba. La donación que hicieron los ricos no implicó el más mínimo sacrificio. La viuda, en cambio, entregó todo el sustento que tenía, dice el versículo 4. Todo lo que tenía para vivir. Ella ya no podría comer hasta tanto no consiguiera más dinero. La viuda ejemplificó la ofrenda que se da con mucho sacrificio. ¿Y tú ofrendas de esa manera? Con mucho sacrificio. Quiero que miremos ahora algunos principios sobre la ofrenda que se desprenden de este relato en Lucas 21, 1 al 4. Y otros que se enseñan en las epístolas. Entonces, quiero hablar de este tema. Primer principio. Debemos ofrendar de forma proporcional a nuestros ingresos. Quienes devengan más deben dar más dinero. Leemos en 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Habla de proporcionalidad. Leemos en 2 Corintios 8, 11, la segunda parte. Conforme a lo que tengáis, es proporcional. Quienes devengan más deben dar más dinero. Notamos que en la enseñanza de las epístolas sobre la ofrenda no se menciona el diezmo. La enseñanza más bien es que todo lo que tenemos proviene de Dios. Realmente la enseñanza no es de darle una parte. La enseñanza es todo lo que tenemos viene de Dios, le pertenece a Dios y debe ser usado para su gloria. Todo lo que tenemos proviene de Dios. 1 Corintios 4, 7, la segunda parte, Pablo hace la pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y la respuesta que se espera es absolutamente nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido como un regalo de Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Y leemos en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que se espera, es razonable en vista de las misericordias de Dios. ¿Qué más podría esperar uno? Debemos darle a Dios la vida entera, todo lo que tenemos, que incluye también los recursos económicos. ¿Qué porcentaje de mis recursos económicos le pertenecen a Dios y deben ser usados para su gloria? El 100%, el 100%. Y a Él le importa lo que hago con todo lo que tengo. Ese es el primer principio. Ofrendar de forma proporcional a los ingresos. El segundo principio. Debemos dar con sacrificio y no de lo que nos sobra. Segundo a los Corintios 8:3, hablando de la ofrenda que se estaba preparando para los santos de Jerusalén. Con agrado han dado conforme
a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, hablando de la generosidad de los macedonios, más allá de sus fuerzas, más de lo que sería razonable pedirle a alguien, más de lo que ellos podían dar con sacrificio y no de lo que nos sobra. Dar con sacrificio y abundantemente. Leemos en 2 Corintios 8:20 la descripción de esta ofrenda. La segunda parte de ese versículo se describe como una ofrenda abundante, generosa. Y hay un principio dentro de esto de que debemos dar con generosidad, con sacrificio. 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios es más generoso con los que son más generosos. No quiere decir que ama más a los que dan más, pero sí el principio bíblico es que Dios se alegra con la generosidad. Con los que se sacrifican más en dar, Dios es más generoso. Él provee para los suyos. Él no es deudor de nadie. Debemos dar con sacrificio y debemos dar abundantemente. Tercer principio. La ofrenda que agrada a Dios no es solo cuestión de entregar dinero. Debe tener como punto de inicio uno mismo. 2 Corintios 8:5, refiriéndose a la generosidad de los macedonios, la primera parte del versículo. Así mismos se dieron primeramente al Señor. Había una entrega de estos hermanos al Señor, su vida entera. Entonces, el ser generosos con sus recursos económicos era el resultado de haberse entregado primeramente al Señor. Si ofrendamos, sabiendo que nosotros y también todo lo que poseemos, que todo eso proviene de Dios, que todo eso le pertenece a Dios, Dios recibirá la gloria por su generosidad. ¿Entendemos esto? Segundo los Corintios 9:12, la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, esta muestra de generosidad hacia hermanos necesitados, satisface sus necesidades, suple sus necesidades. Dice Pablo, sino que también, y la idea parece ser, pero aún de mayor importancia, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando yo sé que todo lo que tengo viene de Dios, y cuando yo ofrendo sabiendo de dónde viene, entonces Dios recibe la gloria por esa generosidad. No se me atribuye a mí, se le abona a Dios. Cuán bueno es Dios, Él es el generoso, que me dio a mí a fin de que yo pudiera ofrendar también generosamente. Dios debe recibir la gloria por su generosidad, más que nosotros por la nuestra, porque Él es el dador de todo lo bueno. Nosotros somos apenas canales. Cuarto principio. Dios evalúa no solo cuánto damos, no solamente la cantidad de la ofrenda, sino cómo, con qué actitud ofrendamos. En 2 Corintios 8, aparte de los versículos 4, 12 y 19, pidiéndonos, hablando de los macedonios, con muchos ruegos, insistentemente, que les concediésemos el privilegio, miren qué actitud, el privilegio, hermanos necesitados, rogando que se les diese el privilegio de participar en este servicio para los santos. El versículo 12 de 2 Corintios 8 se refiere a la voluntad dispuesta de estos hermanos. Y el versículo 19, este donativo, dijo Pablo, demuestra, es una demostración, es una prueba de vuestra buena voluntad. Dios evalúa no solo cuánto damos, sino cómo, con qué actitud ofrendamos. A Dios le agrada que queramos ofrendar, que lo hagamos voluntariamente,
y que lo hagamos de buena voluntad, con alegría. Segunda a los Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama, Dios aprecia, Dios valora la ofrenda que se da de forma voluntaria, con alegría, con buena disposición. Quinto principio. Dios sabe cuánto y cómo damos y recompensa la ofrenda dada con sacrificio. Segunda a los Corintios 9:8-11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde, notemos las palabras subrayadas para enfatizar esta enseñanza. Poderoso es Dios para hacer que abunde. ¿Quién es el generoso? Es Dios. Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Él es generoso y Él quiere que los suyos sean generosos. ¿Y qué hace Dios con los que son generosos, con lo que han recibido del Dios generoso? El que da semilla al que siembra y pan al que come, el que nos provee todo lo que tenemos, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, generosidad. Sean generosos, porque siendo generoso, uno recibe aún más a fin de que sea más generoso todavía. Ese es el plan de Dios. Dios sabe cuánto y cómo damos y recompensa la ofrenda dada con sacrificio. Dijimos ya que Dios no es deudor de nadie. Él cuida de los suyos. Él sabe lo que necesitan. Él se deleita en dar cosas buenas a los suyos. Y cuando Dios nos da más, es para que ofrendemos más. Entonces, si te aumentan el sueldo en el trabajo, pensar, ¿qué bendición es esto? Y uno dice, ¿y qué voy a hacer con la cantidad adicional que voy a recibir? Primero en tu mente debe ser, Dios, ¿qué necesidades alrededor mío hay que yo puedo suplir con esto? ¿Puedo seguir viviendo con lo que antes devengaba? Y este aumento, usarlo para ser más generoso. Esa es la actitud. Suplir, sí, para nuestras necesidades, pero estar pendientes de qué necesitan los demás. Y sexto principio, debemos ser sensibles a las necesidades de quienes nos rodean y suplirlas. No solamente ser sensibles, no solamente compadecernos, sino demostrar que nuestra compasión es genuina al ofrendar, al dar para suplir sus necesidades. Leemos en 1 Juan 3, versículos 16 al 18, empezando desde la mitad del versículo 16. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, la idea es solamente, sino de hecho y en verdad. Ser sensible a las necesidades de quienes nos rodean y contribuir para suplir esas necesidades. Si en verdad tenemos la disposición de poner nuestras vidas por los hermanos, ayudarles materialmente, económicamente, es parte de ese compromiso. Amar de hecho y en verdad. Tener compasión y demostrar que es genuino ese sentimiento, de hecho y en verdad, contribuyendo para las necesidades de los santos. Hablamos de lo que a Dios le agrada y venimos con algún bagaje de que cuando hacemos lo que a Dios le agrada, ganamos favor con Él. Es cierto que Dios se agrada con lo que hacemos, pero debemos tener cuidado. La Biblia nos advierte de que no damos con la idea de que así es que estamos bien con Dios. No doy a fin de lograr el favor de Dios. No doy para ganar puntos con Dios. Pues
la salvación, una relación correcta con Dios, no se obtiene a punta de mostrar caridad, sino que ofrendamos, damos, somos generosos por agradecimiento a Dios y no como condición o medio para estar bien con Dios, sino como resultado de ya estar bien con Él, como resultado de que reconocemos que todo le pertenece, como resultado de que el sacrificio de Cristo a nuestro favor es suficiente para lograr nuestra reconciliación con Dios. Como resultado de nuestro agradecimiento por el hecho de que Dios nos ha librado gratuitamente de la esclavitud al pecado y la condenación. Ofrendamos no para estar bien con Dios, sino como resultado de haber sido reconciliado con Él gratuitamente en virtud de la obra del Señor Jesús. Leamos Mateo 6, 1 al 4. ¿Qué nos enseña en cuanto a la ofrenda? Definitivamente aprendemos de este pasaje que no debemos jactarnos de lo que damos. No debemos ser generosos para ser vistos por los demás. Más bien debemos ofrendar calladamente. Leemos lo siguiente en Mateo 6, 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. Pero lo opuesto es cierto. Si no hacemos nuestra justicia para ser vistos por los demás, hay recompensa. Qué bueno. Y la recompensa viene de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo pues des limosna? Cuando ustedes ofrenden, cuando demuestren compasión por las necesidades de los demás. ¿Cuándo pues des limosna? No hagas tocar trompeta delante de ti, llamando la atención, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa fue la única recompensa que van a recibir. El ser vistos y decir, uy, qué ofrenda más generosa. Mas cuando tú, hablando a sus seguidores, cuando tú des limosna, cuando tú ofrendes, cuando tú muestres compasión, amor fraternal, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios no es deudor de nadie. No dar para ser vistos. No jactarnos de lo que damos, más bien ofrendar calladamente como para Dios. Estamos hablando de generosidad con Dios, estamos hablando de generosidad con los demás, estamos hablando de la entrega completa al Señor. El hacer lo que Él quiere, el cumplir su voluntad. Creo que esas son las lecciones que debemos tomar de la ofrenda tan generosa de la viuda en Lucas 21. El ofrendar generosamente incluye el dinero, incluye la ofrenda, pero abarca muchísimo más. Y creo que debemos preguntarnos esto. Yo debo preguntarme, ¿vivo para Dios? ¿Es evidente que Él vive en mí? No estamos hablando solamente de ser generosos con la ofrenda para nuestra iglesia local, para gente necesitada. La pregunta es, ¿te has ofrendado a Dios? ¿Tiene Él el control de cada área de tu vida? ¿Vivo para Dios? ¿Es evidente que Él vive en mí? Los que están más cerca a mí dan fe de que Dios controla mis sentimientos, mis emociones, lo que leo, lo que digo. ¿Es evidente para ellos que Dios está obrando en mi vida? ¿Pido perdón cuando digo algo que no debo decir? ¿Pido perdón a Dios cuando mis deseos no son conforme a sus deseos? Mi estudio de la Biblia afecta la forma en la cual pienso
y las decisiones que tomo? ¿Vivo con paz aún estando en medio de una tormenta? ¿Mi confianza en Dios es real? ¿Tiene Él el control de mis sentimientos? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo respondo a las provocaciones? Cuando hablamos de generosidad, ¿quién es la persona más generosa? ¿Quién es el que más ha dado? La respuesta está en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo Él rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús es el que más ha dado. Jesús es el más generoso. Siendo rico se hizo pobre, para que los que estaban desprovistos de Dios y de esperanza fueran enriquecidos, hechos hijos de Dios, adoptados como hijos suyos, recibiendo el privilegio de cercanía con Dios, relación con Dios. Entonces, el ejemplo de dar lo vemos en Dios, el máximo ejemplo de la generosidad. Y Jesús es el que más se ha despojado. Siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en forma de siervo, se humilló aún más. El varón de dolores, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el que más se ha sacrificado. Vemos también en 2 Corintios 9:15, hablando de la generosidad de Dios. En la Biblia al día. Gracias a Dios por su Hijo. Don maravilloso que no podemos describir con palabras. Gracias a Dios por su don inefable. Su Hijo, el Hijo de Dios, el unigénito, nuestro amado Señor Jesús. Don maravilloso, el más grande regalo de todos los tiempos. No podemos describirlo adecuadamente con palabras. Y veíamos eso durante el tiempo de la cena. Es que las palabras no me alcanzan para decir cuánto valoro la obra del Señor Jesús. ¿Dónde estaría si no fuera por Él? Aún muertos en delitos y pecados. No nos merecemos nada. Pero Dios nos ha dado todo gratuitamente por su bondad en Cristo Jesús. Creo que eso pone en perspectiva, le pone un marco al tema de la generosidad. No se nos está pidiendo que hagamos algo que Dios no ha hecho ya. El Señor Jesús entregó su vida y se nos pide que de igual forma los creyentes demos nuestra vida unos por otros. Así como hemos recibido de gracia, dar por gracia. Esa es la idea. Y la gloria la debe recibir Dios, porque Él es el que nos enseñó a dar. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros damos porque Él nos dio primero. Todo es de Él y todo es para Él. Nadie ha sido más generoso que el Señor. Y pienso que hay algunos que nos están sintonizando, que están viendo esta transmisión, que aún no han sido enriquecidos por el sacrificio de Cristo al punto de llegar a ser hijos de Dios. No han puesto su esperanza de salvación, su confianza de salvación, su fe solo en la obra del Señor Jesús. Y la invitación es amorosa, pero también es insistente. Recibe la riqueza que Dios quiere darte. Recibe la vida abundante y eterna que Cristo vino a dar.
Si ya eres creyente, si conoces personalmente al Señor, es a ser generoso, a entregarte por completo a Dios, sin reserva, al que lo dio todo por ti, no para ganar puntos con Él, sino por agradecimiento por la ofrenda que el Señor Jesús hizo de sí mismo. Qué privilegio es conocer a Dios. Gracias a Dios por ejemplos de personas generosas que luego dirigen la mirada al Señor Jesús, a nuestro amado Dios, quien dio lo mejor para que nosotros, siendo pobres, fuésemos enriquecidos por su generosidad, a fin de que Él sea alabado por los siglos de los siglos, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía identificar a una persona generosa, porque Él es el más generoso. Y Él, señalando a la viuda pobre, la viuda muy pobre, dijo, así hay que dar. Que atendamos el llamado a entregarnos por completo a ti, a no reservarnos nada, a depender completamente de ti, a reconocer de dónde viene todo lo bueno, a ser sensibles a la gente que nos rodea. Gracias por recordarnos esto. En el nombre de Jesús. Amén.